Voy a irme a otro para ver, o para no tocar este, ¿verdad? Para no tocar los de, para ver otras preguntas. Para ver los tipos que hay. Cuando nosotros vamos a hacer el examen, es importante tener ya más o menos estructurado mentalmente qué es lo que queremos en el examen y hacer el banco de preguntas conforme a eso. En las preguntas, cuando yo agrego ya en las categorías, ¿verdad? Ya tengo todas las de categorías, puedo agregar varios tipos de preguntas. Y cada una de ellas tiene una dificultad diferente, ¿verdad? Pueden ser de pareo, pueden ser de... Aquí vean que indica qué tipo de pregunta es. Aquí me dice, todas las que tienen este simbolito son preguntas calculadas, ¿verdad? Todas estas son preguntas calculadas. Después están las de este simbolito, que son las de ensayo. Estas son de pareo. Estas son de selección, ¿verdad? Que puede ser múltiple o selección única. Ahí usted le puede establecer eso. Y pues hay muchas más opciones. Cuando yo voy a crear la pregunta, escojo la pregunta que voy a crear, le digo que la agregue y ahí van a aparecer casi los mismos parámetros para cada pregunta. ¿Cuáles son los parámetros? El primero es a qué categoría pertenece, ¿verdad? ¿Dónde la quiero ubicar? Dentro de todas las categorías que yo he creado. Segundo, ponerle un nombre que es solo para el uso del profesor, porque el estudiante nunca lo va a ver. Eso es para saber qué temas tenemos ahí, como vieron, de reevaluación o de capitalización de intereses, ¿verdad? Para poder identificarla. Después está el enunciado de la pregunta. Nosotros aquí tenemos una barrita donde usted puede agregarle incluso imágenes, ¿verdad? ¿Verdad? Casi que es. Y aquí, si le dan a esta flechita, pues aquí sigue. Podemos entrar, poner mayúsculas, superíndices, tablas, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos el enunciado de la pregunta. Si es de marcar con X, bueno, aquí la puntuación por defecto, que era lo que Mauricio había hecho, ¿verdad? Esa estructura que tiene Mauricio me parece muy inteligente, porque las de 1 son preguntas que son sencillas. Las de 2 son preguntas que son más difíciles y las de 3 son preguntas ya más complejas. O por lo menos para identificarlas cuando las vamos a escoger. El número de la pregunta, ¿verdad? Que es ese numerito que aparece de otro color. Aquí, como es de marcar con X, me pregunta si es de marca única o si puede seleccionar más de una, ¿verdad? Generalmente solo una. Si queremos que las respuestas se mezclen, ¿verdad? Que la A, la B y la C no aparezcan en el mismo orden, sino que se mezclen. Si no queremos que tenga A, B y C, yo le puedo quitar esa numeración, ¿verdad? Para que solo aparezca el puntito y el nombre de la pregunta y la respuesta. Y después aquí ya pongo las opciones, la primera elección, la segunda, la tercera, la cuarta. Si yo he barajado aquí las respuestas, puedo poner aquí en la primera siempre la respuesta correcta para no enredarme. Al estudiante de todos modos le va a aparecer en cualquier orden. Entonces, si yo le dije aquí que barajara las respuestas, puedo poner de primera la que es correcta. Y tengo que marcarle entonces que esa es la que se tiene que calificar con un 100%. ¿Verdad? Como es solo una respuesta correcta, entonces esta es la que va a tener un 100%. Y a todas las demás las dejo sin, ¿verdad? Aquí pongo la tercera, aquí la cuarta, puedo poner hasta 5 opciones de respuesta y si quiero agregar, podría agregar más. ¿Verdad? Todas estas no tienen puntuación porque son respuestas incorrectas. Y aquí le pongo si quiero, cuando el estudiante reciba la respuesta. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, sí, Sí, es que creo que ya se va a terminar la reunión, pero en todo sí, caso, porque se le estaba sí, entrecortado. sí, ya se va a cortar la reunión.
pero podemos seguir después. Recordar aquí los intentos múltiples, ven, por defecto siempre tiene un 33%, eso hay que cambiarlo al 100%, siempre, siempre. Y las pistas son opcionales y la guardan, ¿verdad? Entonces, una pregunta de este tipo. Me fui a las categorías. En las preguntas, las que yo tengo de ese tipo, bueno, hay pareos, está esta, aquí la puedo ver, ¿verdad? Yo la puedo duplicar también, si no quiero ya poner los parámetros, si van a ser solo de selección, pues de una vez la duplico y le cambio los... Ay, se quedó pegado, sí, es que se está yendo en internet. Vista previa. Bueno, ya se me quedó pegado. Sí, para ver las otras preguntas de falso y verdadero, de respuesta corta, las de ensayo, emparejamiento. Voy a ver esta de emparejamiento, pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Las más difíciles son las calculadas. Igual va a tener las categorías, el nombre de la pregunta, que es una identificación para el profesor. Aquí es asocie los términos, por ejemplo, asocie la norma con el tema que trata. Y entonces aquí pongo, ¿verdad? El número de la pregunta, si quiero que baraje las respuestas, ¿verdad? Para que las coloque en el pareo de diferente manera, que no siempre la primera sea primera y así. Y aquí, cómo se asocian los términos, ¿verdad? Yo digo, NIC 2, y aquí le pongo inventarios. NIF 9, y aquí le pongo inversiones. Y así, ¿verdad? ¿Cómo se van a asociar? Aquí hay solo 3, pero yo puedo agregarles más. Entonces, la idea es que todos los pareos tengan la misma cantidad. Si hicimos los pareos de 7, pues que todos los pareos tengan 7. O si les hicimos de 6, que todos tengan 6. ¿Verdad? Para que no sea que a un estudiante le apareció un pareo de 3 y al otro le apareció un pareo de 6. Igual aquí recordar que siempre da 3 oportunidades para contestar, hay que cambiarlo al 100. Y aquí están lo de las pistas. ¿No? Entonces, un pareo, no me quiere abrirlas. Sí, no sé por qué no quiere abrirlas. Pero bueno. No me deja verlas. Ok. Hay preguntas con esas. Me quedan 15 minutos para verlas de calculadas. Si yo ya incluí preguntas y no las puse en categorías, ¿verdad? Si no las puse en categorías, yo de todos modos las puedo pasar a una categoría. Creo la categoría, ¿verdad? Aquí creo la categoría y después cuando ya están en el banco de preguntas, hay una opción para pasarlas. Yo las puedo marcar así, ¿verdad? La marco. Y aquí abajo le digo que la mueva a la categoría que yo haya creado, ¿verdad? Aquí como ver, marco la categoría y le doy mover y ella ya las pasa. Entonces yo puedo hacer las preguntas todas y después ponerlas en categorías. O puedo hacer las categorías y dentro de las categorías crear las preguntas. En las que pueden hacer... Y eso no me afecta, digamos, perdón, Nadia, si yo ya las hice en un quiz, no importa, digamos, las puedo igual clasificar. Porque los quizzes son totalmente independientes al banco de preguntas. El banco de preguntas siempre va a estar ahí, en el orden que usted le haya dado, ¿verdad? Lo que no puede hacer es en un quiz, ya contestado, quitar una pregunta. Le puede poner nota 0 a esa pregunta, pero no la puede quitar. Pero en el banco de preguntas yo las puedo mover. Es más, yo no puedo quitar del banco de preguntas una pregunta que ya se usó para un quiz. Hasta que borre el quiz, puedo quitar esa pregunta del banco de preguntas. Por ejemplo, ya yo usé esta pregunta en un quiz. Si yo trato de borrarla, me dice que no puedo porque está en un quiz. Ok, perfecto, gracias. Pero yo sí la... Nadia, Sí, dígame. una pregunta, volviendo a esta de opciones, de selección única, digamos. Ajá. Entonces uno pone las opciones, digamos, pone la pregunta, donde dice para las posibles respuestas, como usted nos recomendaba, en la respuesta 1 o en la elección 1,
ponemos la respuesta correcta. Ajá. Tenemos que poner ahí el enunciado que nosotros queremos que ellos pongan. Sí, en esta de marcar, vea esta, si me deja abrirla, es que no me está dejando abrir ninguna. Vista bueno, vamos a ponerle aquí editar. Vean esta, por ejemplo, esta es la de selección, ¿verdad? Aquí la está en la categoría de selección, este es el nombre que yo le di y aquí está la pregunta. El adquiriente contabilizará los costos relacionados con la adquisición, ¿cómo? Y entonces aquí le pongo las opciones. Ven, en la primera, esta es la opción correcta. Como gastos en los periodos, esta es la opción correcta. Entonces le puse un 100%. ¿Por qué siempre en la primera? Porque por sí va a barajar todas las respuestas. Al estudiante no le van a aparecer en este orden. La elección 1 para él no va a ser la 1, ¿verdad? Va a ser cualquier otra posición. Después, en las otras, yo pongo opciones incorrectas, ¿verdad? Que no son la respuesta a lo que pregunté arriba. Estas son las opciones incorrectas. Y aquí puse 4 opciones incorrectas. ¿Ven? Yo puedo ver para ver cómo le va a quedar al estudiante. Entonces, el estudiante la va a ver así. ¿Ven? Vean que apareció. La última apareció de primera. Y la correcta apareció de última, aunque yo la puse de primera. Pero es porque le dije que barajara estas. Por eso es que es muy difícil que a un estudiante le salga el examen igual. Primero, porque las preguntas están barajadas adentro, ¿verdad? Esta es de selección, van a estar revueltas. Y segundo, porque puede ser que esta de selección no le aparezca, sino que le aparezca otra. Entonces, así es como le aparece al estudiante. Disculpen, una preguntita. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias por el espacio. Fíjese que yo quisiera saber cómo puedo yo en un examen hacer el proceso de montar la posibilidad de que ellos me monten una hoja de Excel, yo montar la pregunta, dar que el sistema mismo me dé la probabilidad de que ellos monten presupuestos o cálculos o que me puedan hacer, digamos, un análisis de distribución del costo de capital de proyectos. ¿Cómo puedo hacer ese tipo de cosas? O que me vayan a valorar y montar un portafolio de inversiones Sí, en donde yo tengo que manejar promedios ponderados. ¿Cómo puedo hacer esto? eso lo puede hacer solamente con las preguntas de ensayo, que son estas que tienen esta figurita, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer las preguntas, aquí en crear preguntas, hay una opción, ¿verdad? Aquí dentro de las opciones, esta es la de ensayo, ¿verdad? Esta es la de ensayo. Esa de ensayo permite que el estudiante, les voy a enseñar aquí una, Por permite favor. que el estudiante suba una pregunta en una hoja de Excel o un PDF o lo que usted le pida. Entonces, todas las preguntas igual van a pedir a qué categoría pertenecen, cuál es el nombre de la pregunta. Aquí usted le puede poner el enunciado que quiera, ¿verdad? El problema. Aquí es que viene de otra pregunta porque las hice seguidas, pero entonces aquí solamente era esta parte de la pregunta. Pero usted le puede poner un enunciado largo. Después aquí abajo le dice dónde o cómo, ¿verdad? Puede ser que usted quiera que le escriba directamente ahí dentro del examen, 40 líneas, vean que aquí le puedo decir cuántas líneas. O puede ser que usted aquí le pida que suba 1 o 2 o 3 archivos. Ven, aquí le puedo poner un archivo, por ejemplo, quiero que me suba un archivo. Le puedo poner que el archivo es opcional o no, que requiere que me suba uno, ¿verdad? Si no me sube el archivo, le pone un 0 en la nota de una vez. Ok, perfecto. Y además aquí le puedo decir qué tipo de archivo. Le puedo decir si es un audio, si es un documento de, ¿verdad? De Word, si quiero que suba un Excel, aquí están las hojas de cálculo. Las puedo escoger todas o puedo escoger Excel nada más, ¿verdad? O todas las hojas de cálculo que existen. Puede ser con macros, ¿verdad? Si va a traer macros o ahí le puedo poner, o una de los Office libres. Perfecto. O puedo seleccionarlas todas. Sí. Y ahí le doy guardar, ¿verdad? Y entonces vean que automáticamente él me dice aquí qué es lo que va a permitir que el estudiante suba.
En la hoja de respuesta, aquí en la plantilla de respuesta, incluso le puedo poner una plantilla para que él conteste. Como aquí lo que iban a subir eran asientos, pues yo le subí la plantilla de los asientos. Pero incluso le puedo poner, no sé, ¿verdad? Como usted me dice, el flujo de efectivo para que lo llene, aunque ya está en la hoja de Excel. Correcto. Por ejemplo, en mi caso ahorita, yo tengo ahorita el examen de razones financieras. Ajá, Entonces, perfectamente puedo yo ser la matriz eso. de las distintas razones y que ellos me pongan lo de los distintos años y dejar después en otro espacio la pregunta para el análisis de la razón de cada una. Claro, y puede ponerle que además le suba el Excel con el que está haciendo el cálculo. Ah, sería fabuloso. Sí, 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 en las de ensayo puede hacer eso. O puede mezclar varias, ¿verdad? Yo mezclé varias en Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Si con- estoy ahí. haciendo lo de ensayo, yo estoy más que feliz. Sí, 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 uno puede mezclar varias, ¿verdad? Yo, digamos aquí, vamos a ver. En este examen, por ejemplo, el estudiante tiene este caso pequeño, que es una calculada, ¿verdad? Esto es esto es una pregunta calculada, de las que vienen ahí ¿verdad? Con los símbolos. Entonces, esta pregunta calculada, lo que tiene son variables. Ve, aquí hay una variable, es una variable A, que es diferente para todos los estudiantes. Entonces, en este caso solo tiene una variable, a veces les pongo 2 o 3. Entonces, con solo que yo le cambie ese número, ya el caso es el mismo caso, pero tiene números diferentes para todos los estudiantes que les salga esta pregunta. ¿Cuántos casos? Bueno, puedo hacer hasta 500 casos diferentes, porque yo puedo poner ahí que la A sea desde 1 millón hasta 2 millones. Entonces ella va cambiando los números aleatoriamente y los cálculos que se hagan con ese número van a ser diferentes en las respuestas. Esa requiere que yo haga un cálculo con A. ¿Ven? Si el estudiante usó la A que le tocara de esta manera, entonces va a tener un 100 en la calificación. Si hizo cualquier otro cálculo y le dio diferente, está mal. Eso sirve, por ejemplo, si usted le pregunta, y entonces los intereses son tanto, ¿verdad? Usted calcula aquí con su fórmula, poniendo A, ¿verdad? Digamos que A fuera el plazo. Entonces usted dice A por tasa por tiempo. O puede ser que las tres sean variables. Usted dice, bueno, A va a ser el plazo, B va a ser la tasa y C va a ser el principal. Y entonces usted tiene 3 variables diferentes, aunque le haga el mismo caso al estudiante, van a ser 100 casos diferentes. Esta requiere que usted determine cuáles son los parámetros de A. Vean que aquí no hay problemas porque yo no tengo divisiones ni tengo negativos, entonces no me van a dar números ilógicos, siempre van a ser números positivos. Pero a veces cuando tengo negativos, pues tengo que prever eso, ¿verdad? Que no vaya a ser un número, por ejemplo, estoy calculando producciones y que me quede negativa. O estoy calculando intereses y me queda un interés negativo por alguna razón, ¿verdad? Tengo que ver los parámetros de A. En este caso, bueno, aquí igual uno le dice, como es una calculada, si va a permitir que la respuesta del estudiante, yo aquí le pongo un colón para arriba o un colón para abajo, por aquello del redondeo. Y les digo en la respuesta que redondeen. Entonces ella acepta este número que da aquí exacto, más 1 o menos 1 también. Y en ese rango acepta todas las respuestas que los estudiantes pongan. Esa es una calculada. En esta calculada, bueno, igual, vea que aquí tiene los intentos múltiples, ¿verdad? Hay que ponérselos en 100. Como a veces usted necesita poner unidades, ¿verdad? Porque son kilos o igual lo puede cambiar ahí. Pero si no tiene, nada más aquí sigue, ¿verdad? Y le va a preguntar, bueno, aquí le pregunta, si no son preguntas vinculadas, simplemente se brinca esta parte, ¿verdad? Porque es un caso pequeñito. Y en la siguiente página le va a preguntar cuáles parámetros va a tener A, ¿verdad? ¿Dónde empieza A? ¿Dónde termina? Si permite números decimales en A o no, ¿verdad? Usted no quiere que tenga. Y después entonces aquí usted le dice cuántos, ¿verdad? Aquí le dice agregue 100 o 200 o no sé cuántos casos. Y ella le hace todos los casos, aquí tengo 100 casos de A, con números que van para esa A desde 1900 hasta 2300. Esas son las preguntas calculadas. Entonces, si yo veo esta pregunta,
¿verdad? Aquí la vista, así la ve el estudiante. Esta es la variable. Esta va a cambiar para cada estudiante. Aunque tiene que hacer los mismos cálculos, ¿verdad? Los otros son estos mismos. Él tiene que ahí calcular las utilidades, no sé qué, y tomar A, me pone la respuesta. Y vean que aquí me dice que tengo 68 casos de esta variable, de esta pregunta. ¿Verdad? Que para este caso específico, la respuesta es de 1.901.500. ¿Verdad? Porque ya yo lo he calculado, yo lo hago como lo hacemos en Excel, entonces digo, bueno, tiene que coger A, multiplicarlo por esto, quitarle esto, no sé qué, no sé cuánto. Simplifico la fórmula, hago el cálculo y lo pongo ahí en la calculadora. Y ella la califica automáticamente. Los 68 casos diferentes se van a calificar automáticamente. Y vean que esta es una forma, es una sola pregunta, yo solo la puse una vez, pero hay 68 casos, entonces aunque yo la ponga en el examen, todos tienen preguntas diferentes, ¿verdad? Y si además yo le digo, bueno, y de estas, ahí hice 4 de esas, pero escoja una aleatoriamente, entonces le va a quedar 4 casos diferentes que además tienen dentro de ellos una variable que es diferente. Bien, entonces ya se convierten como en 500 casos. Eso también lo pueden hacer, ¿verdad? Eso también lo pueden hacer. No cambie nada, porque si cambia algo, no, ¿verdad? No toque nada. Ah, bueno. Esas son las calculadas. Las calculadas son un poquito más difíciles, ¿verdad? Porque ya hay que sentarse y decir, bueno, vean que a este estudiante le apareció en lugar del número que vimos, este número, pero si veo otro estudiante, le apareció otro número. Entonces, esas calculadas, cuando yo las voy a ingresar en el banco de preguntas, aquí, agregar una nueva pregunta, esa calculada es esta, ¿verdad? Entonces, si yo agrego esa pregunta, viene como todas las demás, hay que ponerle la categoría, el nombre, el enunciado, cuánto vale, si el estudiante le voy a dar alguna retroalimentación, el número, y lo que requiere es que aquí usted ponga la fórmula. ¿La fórmula de qué? De cómo se calcula eso que usted le está pidiendo al estudiante, ¿verdad? En el que usted tiene que poner la variable entre esos corchetes que vimos, que son como los de conjunto, para que la determine como una variable. Y aquí vienen, ¿verdad? Que usted ingresa ahí si va a aceptar decimales y el tratamiento de unidades y todo eso. Y después le da los parámetros de esas variables. Esa es la calculada, que es esta. Todas estas son calculadas. La diferencia entre esta y esta es que esta calculada es independiente, ¿verdad? Se resuelve sola. Estas otras son relacionadas, ¿lo ven? Dice que Z, T, R, P y Q, todas estas tienen las mismas variables. O sea que al estudiante le salen 3 preguntas diferentes en las que estas 5 variables son diferentes entre estudiantes, pero es la misma dentro del examen para 5 preguntas diferentes. Pero esas ya son calculadas, ¿cómo se llama esto? Vinculadas, ¿verdad? Están vinculadas. Entonces uno las ve en el examen que hace el estudiante y tiene. Él las ve como si fuera un solo caso. Pero si lo trata de comparar con otro estudiante, no va a poder porque en esas 5 números son diferentes y él no sabe dentro de todos los números que tiene cuáles son los diferentes. ¿Verdad? Digamos, si yo veo este caso, él aquí no ve, ¿verdad? ¿Cuál es la variable? No sabe que esta es la que varía, ¿verdad? Tendría que empezar a ver si esta es la pregunta igual a la del otro compañero, después revisar cuál fue la que, de todos los números que tiene, cuáles cambiaron. ¿Ven? Entonces, aquí yo mezclé, hice esta, ¿verdad? Vean que yo le puedo dar retroalimentación, ya lo califiqué, entonces le digo, sí, tiene un error, porque usted puso este número, pero es este otro. ¿Por qué es ese otro? Porque tenía que ser todos estos asientos que al final resultaban que en el saldo de la cuenta quedaron 1.968.000. Eso ya se lo puse en la respuesta. Después tenía estas que eran de pareo, ¿verdad? Y después tenían estas que son las relacionadas. Vean que aquí hay un caso. Sobre ese caso, y estas les aparecen así porque no las estaba ocupando para esta primera pregunta. Pero después le aparece el mismo caso
donde ya voy a ocupar esas variables y entonces aquí sí ya tiene, ¿verdad? Los números. Pero si la revisamos, digamos, este 64, que es otra variable entre exámenes, es este mismo 64 que ya le aparece ahí, porque esas preguntas están vinculadas. Yo le digo, pregunte esto, esto y esto, son 3 preguntas separadas que tienen las mismas variables. Y él la califica automáticamente, ¿verdad? Entonces, califica automáticamente eso. Vean que aquí yo ya esto no me preocupo, este estudiante tiene esto bueno, no tengo por qué volverlo a revisar. Y solamente reviso estas que son las de ensayo, donde él sube los asientos y donde además manda el Excel, ¿verdad? El Excel con el que hizo los cálculos de todo el examen. Entonces, si tiene las preguntas malas y yo quiero tomarle algo, pues puedo revisar el Excel a ver qué fue lo que falló. Generalmente trato de que se revisen solos porque de ahí estamos con un montón de trabajo y a veces invirtiendo un poquito más de tiempo, como hizo Mauricio, haciendo las preguntas close, usted puede ya automáticamente se desentiende de revisar los exámenes porque se revisan solos. No hay ninguna pregunta de ensayo. A veces no se puede hacer así, ¿verdad? A veces es imposible hacerlo así. Pero tenemos, ¿verdad? Aquí lo que falta es tener primero la habilidad, que hay que estudiar para adquirir la habilidad, y después de ahí ser creativos para hacer los exámenes. Vean, aquí él me puso estos asientos, y yo le digo, de esos asientos, este es el que tiene malo, por eso tiene 4 puntos de 6, y entonces yo soy la que le pongo esta nota. Esta la tuve que calificar a mano, ¿verdad? Esta pregunta la tengo que calificar a mano, porque las de ensayo no se califican solas. Entonces, es bueno combinar unas cuantas preguntas calculadas con unas de pareo, con unas, ¿verdad? Bueno, señores.